Muy bien, vamos a irnos de lleno a lo que estamos todos los peruanos viviendo, ¿no? En la expectativa de las controversias, los cuestionamientos de esta primera vuelta electoral. Hemos tenido ya la información sobre los operativos, los allanamientos, las investigaciones que se están llevando a cabo en OMPE, pero de manera generalizada hay una sensación en la gente que requiere respuestas. Hemos invitado el día de hoy a Alessandra Marayano, que ha sido secretaria del Jurado Nacional de Elecciones, importante, ¿no? Abogada, y José Naupari, que es experto electoral. Lo hemos escuchado en varias oportunidades para ver, en primer lugar, al darle la bienvenida, Alessandra, Gracias. Hagamos un comparativo, ¿no?, en las elecciones del 16, del 21 y de las que hoy enfrentamos. Es la primera vez, me decían, que hay tantos pedidos de nulidad en una primera vuelta electoral, ¿no? La vez anterior fue en la segunda vuelta electoral donde se generó toda una controversia. Pero, ¿a qué se debe esto? Primero, gracias por la invitación. El tema es el proceso tan complejo que hemos tenido, la cantidad de candidatos a presidente y vicepresidente. Ahora tenemos senadores, diputados, ¿no? Entonces hemos hecho un proceso bastante complejo que no se veía antes. ¿No estábamos preparados para la complejidad de esta primera vuelta electoral? No, me parece que no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque incluso en las mesas de sufragio uno podía ver que el ciudadano no sabía cómo votar, por ejemplo, ¿no? Algo tan crucial el día de la elección, ¿no? Hay un sinfín de actas observadas, ¿no? Un número que no hemos visto en el proceso del 2021, que también fue complejo, pero no por la cantidad de candidatos, sino en sí por la naturaleza propia del proceso electoral. Tampoco hemos visto el recuento porque es una figura nueva que se da en este proceso electoral y que también implica un plazo adicional que tienen los jurados electorales especiales para resolver. José, en el tema, evidentemente, no solamente de la complejidad, sino los cuestionamientos específicos en relación a la OMPE. La discusión ciudadana es, ¿no?, si hubo dolo, cómo se ha afectado, si se ha afectado, digamos, el voto, o estamos hablando de algo más grueso. Claro, lo primero que habría que distinguir es efectivamente el dolo respecto de qué. Yo puedo haber incurrido presuntamente en un presunto acto de corrupción y el dolo sería respecto a llenarme los bolsillos de dinero de manera irregular, no con la intención de afectar a una determinada organización política u opción política en general respecto del proceso. Porque hay varios afectados. Exacto, porque si al final del día decimos, bueno, por culpa de los retrasos hubo gente que se quedó sin votar, nosotros no tenemos forma de saber por quién iba a votar, ¿no? Pero evidentemente, si es que uno contabiliza las mesas que se instalaron entre las 12 y las 2, la gente que de repente, de esas mesas que no fue a votar, podría cuantificarse. Pero acá hay un tema importante, mi estimada Mónica, y también reitero el agradecimiento por este elaborado programa de estar aquí el día de hoy, y es que, ojo, la Ley Orgánica de Elecciones no prevé, para el caso de elecciones generales, un supuesto de nulidad cualitativa, total. ¿Qué significa esto? Es decir, la figura del, entre comillas, del fraude no está expresamente tipificada como una causal de nulidad total en la Ley Orgánica de Elecciones. El único supuesto de nulidad total, tendríamos que remontarnos eso a la Constitución, que es cuando los votos blancos o nulos sumados separadamente superan los 2/3 de los votos emitidos. Es la única posibilidad. De nulidad total. ¿Dónde podríamos aludir al tema del fraude? En el caso de las nulidades de los resultados de la votación de las mesas, en la cual luego si hay, digamos, mediado intimidación, cohecho, violencia o amenaza para alterar el resultado de la elección en una mesa, ¿no? Ello puede ser por los propios miembros de mesa, en cuyo caso el personero de mesa tendría que haber dejado constancia el mismo día de la elección del pedido, o por alguien externo a la mesa, en cuyo caso el plazo era de 3 días calendarios. Hoy eso no se podría probar en la circunstancia en la que vivimos. No. Y pero a lo que voy es que cuando, por ejemplo, se ha querido argumentar, incluso hasta esta figura como en las complementarias, que tampoco está regulada en la Ley Orgánica de Elecciones, hay que tomar conciencia justamente del principio de legalidad y del principio que ahora se llama conservación del voto, antes era principio de presunción de validez del voto, según la cual la nulidad es la última ratio. Ok. Acá pareciera ser que estamos en una presunción de nulidad, y no, más bien la presunción es de validez, no es de validez, nulidad. exactamente. Y el tema del hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones haya decidido que no puede haber o es inviable una elección complementaria
era el único camino. Efectivamente, era el único camino porque, como dijo José, en el marco de elecciones generales, las elecciones complementarias no están dentro del marco legal. Sí están dentro de un proceso de elecciones regionales y municipales, porque previamente se tiene que declarar la nulidad. Y para declarar la nulidad no se da el supuesto en el proceso actual, ¿no? Lo que sí a mí me llama la atención es que el jurado no haya sacado un acuerdo o una resolución donde plasme el sustento jurídico. Lo que ha hecho es sacar un comunicado, ¿no? Donde ha señalado que han analizado técnicamente, jurídicamente, los pedidos, ¿no? De muchos sectores, también que ha pedido informes y que esos informes han servido para declarar la inviabilidad. Pero no tenemos a ciencia cierta cuál es el sustento jurídico, técnico, porque no hay un acuerdo, una resolución. Lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es sí sacar un acuerdo, pero relacionado con el recuento de votos, esta nueva figura que se está aplicando, y les ha puesto un plazo a los jurados electorales especiales hasta el 7 de mayo. ¿Y por qué? Porque la segunda vuelta es el 7 de junio, entonces los plazos van avanzando y tienen que emitir un acta de proclamación en el menor tiempo posible. Ahora, en relación a las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones, he escuchado las dos versiones. Por un lado, que había que actuar inmediatamente abriendo la posibilidad de quienes no fueron a votar por las razones que ya todos conocemos, tuvieran la posibilidad de ampliar el horario incluso hasta el día siguiente. ¿Esa puerta es una puerta, digamos, enmarcada en la legalidad? Como también ya se ha sostenido, es que se reconocía el supuesto excepcional, pero también se señalaba en su momento que no había un marco normativo para hacer lo que se hizo. Pero se reconocía en la situación excepcional. ¿Por qué? ¿Dónde está regulado el horario de votación y el día de la votación? En la ley. Entonces, una cosa es inaplicar la ley y otra cosa es materialmente modificarla, así sea de manera transitoria y solamente por un proceso. Para que yo pueda modificar una norma con rango legal, ¿qué necesito? Otra norma con rango legal. Y para modificar una norma con rango legal, ¿qué requiero? Hay algunos tipos de formalidades, por lo menos incluso el principio de publicidad y competencia para hacerlo. Y ahí hay un tema muy importante, mi estimada Mónica, y es que no podemos confundir al Pleno del Jurado como tribunal cuando resuelve una causa en virtud de un criterio de conciencia, y ahí estás ejerciendo la función jurisdiccional. Que tiene esa atribución, exacto, ¿no? Tiene. Claro. Y el Pleno del Jurado cuando está normando, cuando ejerce su Y en potestad este caso fue reglamentaria. una norma. Exacto, porque si tú Está quieres variando. modificarme el horario de votación, o si tú me quieres decir, ya determinadas mesas votan al día siguiente, eso no es juzgar, eso es Legislar. regular. Y regular es ejercicio de la función normativa. Y para la función normativa tienes criterios distintos a los que tienes cuando actúas cuando eres juez. Ahora, es la primera vez, si es que no me falla la memoria, que se ponía en evidencia, antes incluso de lo que hemos vivido en la primera vuelta electoral, de una tensión muy específica entre el Jurado Nacional de Elecciones y la cabeza de la OMPE, ¿no? Sí, se ve un conflicto que esto se demuestra con la denuncia que interpuso. No había comunicación, No. o si la había, en fin, no se tomaron las decisiones adecuadas que pudo haber evitado en algo el impacto del problema, ¿no? Así es, porque se entiende que el sistema electoral son 3 organismos que trabajan de manera coordinada y conjunta. Por ejemplo, la denuncia, como mencionaba, contra el señor Piero Corbeto, una nota de prensa señalando que no llegaban las actas y que por eso se ponía en peligro el cumplimiento del cronograma electoral, cuando eso se trata en un comité electoral. En cada proceso electoral se instala un comité electoral donde está conformado por el jurado, OMPE y RENIEC, donde establecen relaciones de coordinación. Entonces significa que esas relaciones de coordinación no están sirviendo, que de repente el asunto está un poco tenso dentro de estas organizaciones y que no han llegado a una buena comunicación, ¿no? Entonces también vemos que en la Comisión de Fiscalización el señor Burneo también señala que lo dicho por OMPE es falso, pero también hay un sinnúmero de hechos que llaman la atención a nosotros que hemos trabajado en el jurado y que también hemos tenido coordinaciones con OMPE, de que esto se llegue a evidenciar tanto, ¿no? Estas malas relaciones de repente que puedan existir. Claro, entiendo que no hay una respuesta fácil, pero el problema del día de hoy es que hay una percepción de desconfianza en relación a lo que puede pasar en la segunda vuelta, ¿no? Hay una cantidad de pedidos, digamos, de nulidad, se ha hablado permanentemente y probablemente con algún interés específico de que estas elecciones están sumamente cuestionadas, en fin, se está buscando que el mensajero finalmente no vaya a la guillotina, pero lo cierto aquí es que cómo podríamos hacer en cuestiones muy prácticas para devolver en algo la confianza al ciudadano. Yo creo que con transparencia, y ahí personalmente sí saludaría, por ejemplo, que el jurado esté tratando de la medida de lo posible optimizar ese tema. Por ejemplo, el jurado te está permitiendo contrastar
el tema de las actas observadas, un seguimiento casi en tiempo real. Correcto. Por ejemplo, te está subiendo los enlaces para que veas en tiempo real las audiencias de recuento, que ya van entre programadas y realizadas 438. Esa fue una buena decisión. De ahí, por ejemplo, mañana ya se ven 4 audiencias de nulidades total, de apelación en el Pleno. Lo vamos a poder ver por la señal del jurado. Entonces, y claro, ahí también la idea va a ser que una vez que saques que tengas el acuerdo, no nos quedemos, que entre que se publique el cuadro de votación y sale la resolución, que no haya mucho tiempo. Entonces, eso creo que también eventualmente, como ya se ha tratado de difundir, publicitar los procedimientos de contratación, ¿no? Sobre todo en el ámbito logístico, creo que sí sería importante. Sé que quizás a veces los tiempos no dan y que a veces puede uno caer en la tentación de hacer la contratación no competitiva o lo que antes era la contratación directa, pero evitar recurrir a esa figura de la contratación no competitiva para que haya justamente mayor transparencia en los procedimientos de contratación, ¿no? Se ha demorado en otros procesos electorales más o menos el mismo tiempo del que estamos hablando, Sí, ¿no? sí, O sea, porque se efectivamente. criticaba mucho la lentitud a la hora de aparecer las actas contabilizadas. Ya terminaron con eso y ahora estamos esperando, ¿no? Cómo se resuelven los pedidos de nulidad para finalmente dar resultados al 100%. Pero estamos dentro del calendario, ¿no? Sí, hay un cronograma electoral que ha sido aprobado por el jurado y estamos dentro de ese cronograma. Recordemos que en el 2021 las elecciones fueron el 11 de abril y el acta de proclamación fue el 18 de mayo. 19. ¿No? 18 y Se ha hablado de la quincena de mayo Así como, es, como en posible presidenciales, plazo. ¿no? En presidenciales, ¿no? Ese es el plazo que el jurado ha dicho que va a resolver y precisamente por eso les ha dado hasta el 7 de mayo a los jurados electorales especiales para que emitan las resoluciones sobre el recuento de votos. Incluso ha establecido algunas reglas, ¿no? Para no aplicarla, por ejemplo, en el voto preferencial, me parece. Entonces, sí, hay algunas medidas que está tomando el jurado, entiendo yo, para llegar a ese plazo final y el acta de proclamación. Y ahí, solamente, Sí. disculpa, No, adelante, pero ahí por favor. es un tema importante también lo que decía Alexandra, y es que no dejemos de mirar el tema del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Por Porque qué? ahí también hay un... Por Porque, ejemplo. a ver, recordemos que el reglamento del Congreso te establece que ellos tendrían que estar, digamos, incorporados y haber presentado toda su documentación al último día hábil de junio. Así Entonces, es. y estamos hablando de 3 modalidades de elección, 2 cámaras, y una vez que terminen con la presidencial van a tener que seguir volando, resolviendo actas observadas de las congresales. Y bueno, toda la solidaridad con la gente de los jurados electorales especiales, que son los que van a tener que resolver rápido, porque a propósito del recuento, el tema del recuento muere en el jurado especial, eso es inapelable. Y al recuento te toma. Esa es la última palabra. En el recuento, El recuento, sí. sí. En el recuento, lo que diga el jurado electoral especial es inapelable. Eso ya no va Al Pleno. nuevamente al Pleno y ahí queda. Exacto. Ok. Entonces, y eso toma tiempo. Entonces, hay que dimensionar también el incremento de la carga de actas observadas que nos puede haber llevado al recuento y ver si vamos a llegar. Y ahí es un poco justamente el tema de que, siendo abogado, tengo que reconocer que la realidad ha desbordado el derecho y que soy consciente que el jurado a veces tiene que tomar decisiones Sobre la marcha. porque, por ejemplo, quizás ellos no dimensionaron el tema de que podía haber un gran número de recuentos y por eso, por ejemplo, el instructivo del recuento, ¿cuándo sale? Es un acuerdo el 1 de abril y se publica el 10, 2 días antes. Y esta semana se tiene que sacar un acuerdo para modificar los lineamientos, para poder llegar a los tiempos. Entonces, es cuando justamente, lo ideal que hubiese sido, ya había un reglamento de recuento, en vez de sacar un lineamiento y un reglamento, lo meto a reglamento, que sí se dio dentro de la vigencia de la regla de inmodificabilidad. Pero, nuevamente, la realidad a veces nos termina desbordando. Y estos pedidos de nulidad, que son, me decían ustedes, 148, entiendo, ¿no? Son 148 de mesa, son 50 y tantos aproximadamente nulidades totales y entre 4 y 6 de circunscripción. En el caso de mesa solamente faltan, si mal no recuerdo, hasta la mañana 2 del Jurado Especial de Huaraz, todos los demás ya se Ya habían resuelto. Y 4 de ellos se ven mañana en el Pleno. Y ahí ciertamente es un tema bien curioso, los argumentos que se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, decir que te la voy a observar porque está mal lacrado, no me lacraste el rol de observaciones. Eso o es lo no que iba a decir, colocaste o sea, cero. los argumentos, sustentos, digamos, claro. de el pedido de nulidad, en muchos casos han sido argumentos que simple y llanamente eran, digamos, para dilatar exactamente. finalmente una decisión, ¿no? Así es, son pedidos que en muchos casos no se ajustan a lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones, en otros casos no han pagado la tasa, porque recordar que hay que pagar una tasa, hay que presentar es el una comprobante. obligación, si no, no Así pueden es, proceder. entonces, claro, lo que hacen es dilatar.
¿no? Los que hacen estos pedidos de nulidad presentándose a nivel nacional es dilatar el proceso y eso implica que el Jurado Electoral Especial tiene que pronunciarse, ya sea por declarar improcedente porque no pagaste la tasa o decirte es infundado tu pedido y eso también puede dar mérito a que pase al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, mirando adelante, ¿no? Porque ya estamos a puertas de esta segunda vuelta, estamos hablando del 7 de junio. Lo que nos queda claro es que algo tiene que cambiar aquí y se tendría que plantear una reforma electoral. ¿Por dónde debería ir esta reforma electoral teniendo en cuenta lo que nos ha pasado? Bueno, con miras eventualmente ya al 2030, 2031. Sí, ¿no? correcto, correcto. Claro, creo que al final del día tendríamos que en principio, primero comenzar a tener un marco normativo con vocación de permanencia en el tiempo y no estar legislando para la elección que viene. ¿No? Creo que eso ha sido una de las cosas más nocivas que hemos tenido. Creo que también van a haber 5 años en las cuales uno va a tener que reflexionar cuestiones sobre la diversidad de la oferta electoral, por ejemplo. Bueno, el tema de la valla electoral, que no puede haberse dado el caso que el jurado haya sido el que ha tenido que hacerle la chamba al Congreso, llenando el vacío o la indeterminación normativa del artículo 20 sobre cómo interpretar los requisitos para... El Congreso incluso ha introducido, ¿no? Cambios con ya la convocatoria electoral realizada, entiendo, ¿no? Sí, también sucedió en el 2021, ¿no? Recuerden que también quiso hacer modificaciones y el Pleno en esa oportunidad dijo que no podía implementarlas porque el proceso electoral ya había comenzado y las normas son inmodificables. No puede aplicarse en el marco de un proceso electoral nuevas reglas porque hay que tener en cuenta la seguridad jurídica. No podemos cambiar en el transcurso. Entonces, las propuestas, los cambios normativos que se hagan ya será, como dice José, en el 2030 y empezar por aplicarlas paso, ¿no? Que es lo fundamental las para primarias, evitar. que las quitaron porque les interesaba quitarlas, ¿no? Precisamente. Si no, no hubiéramos tenido la Tantos situación cambios. que tenemos el día de hoy. Exactamente, ¿no? Y también, por otro lado, en el tema ya de OMPE, estos sistemas modulares de cómputo, está este sistema, que al final, digamos, se generó una especie de fracaso. Para esta segunda vuelta no se deberían utilizar, imagino. Es mucho más fácil porque ahora estamos hablando de 12 candidatos, ¿no? Sí, yo tengo que asumir personalmente la autocrítica porque cuando yo vi que estaba ingresando rápido los resultados dentro de todo el Lima, dije, ya, entonces el problema no era el STAE, sino que el material llegaba tarde. Y después, ya durante esa semana, se dio cuenta pues, que había habido actas que comenzaron con STAE y terminaron a mano porque no había, pero a lo que voy es que... Pero a lo que voy es ese sistema simple y llanamente no se podría usar ya en una segunda vuelta teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido. No. OMPE ya ha dicho que no lo va a utilizar y que vamos a regresar al sistema clásico, al llenado manual. Bueno, va a ser menos complejo porque solamente son 2 candidatos, pero yo creo que... Y es una elección, a diferencia de la que tuvimos en primera vuelta, pero ahí yo sí considero también que debe haber una capacitación nuevamente a los miembros de mesa. Porque el día de la elección hubo mucha desinformación, incluso de los miembros de mesa, de no saber cómo manejar el sistema, el STAE, ¿no? Entonces creo que es una buena decisión pasar O sea, ¿el sistema podía haber funcionado si hubieran estado mejor preparados? ¿O es que el sistema, porque decían que incluso no se había probado con 2 o 3 días de anticipación para ver si efectivamente todo podía correr? Las impresoras no funcionaban, en fin, todo eso. Eso es totalmente cierto. Yo he sido miembro de mesa y la impresora no funcionaba, la computadora tampoco funcionaba, el material llegó tarde, tan es así que no se pudo hacer la prueba antes. Entonces, una serie de deficiencias que obviamente han opacado el proceso electoral y obviamente en la segunda vuelta como he dicho, OMPE no va a funcionar. Es que el problema no es el STAE, sino la logística en torno al STAE. La previsión respecto a ese sistema, ¿no? Porque eso podría haber acelerado una serie de cosas, pero lo cierto es que no funcionó. Pero eso es una cosa que también sí recaería en la responsabilidad de quienes no plantearon el sistema, sino los llevaron para una ejecución no previsible dentro del día mismo de la elección. Claro, yo la dejo picando, ¿no? Si así estuvimos con el STAE, ¿se imagina si usted implementó el voto digital? Eso les iba a preguntar, y eso estaba previsto también. ¿Fue una decisión del jurado o de la OMPE? Del jurado. Del jurado hizo una porque auditoría. Dijo, esto no va. No va a funcionar en el tiempo que tenemos, no va a funcionar. Hay temas técnicos que hay que mejorar y bueno, fue una decisión, porque si no, imagínense cómo hubiéramos terminado ese proceso electoral. Con un voto digital, con un sistema que no funcionaba, hubiera sido catastrófico. Y en el futuro, ¿no? ¿Un voto digital es factible, es posible? ¿No? ¿Generaría más confianza o menos confianza? Porque el Perú es
complejo, ¿no? O sea, y yo creo que ha tenido mayor repercusión porque estamos hablando de mesas en Lima, pero recordemos, en otras oportunidades se han generado problemas en lugares muy recónditos del país y claro, no ha habido el eco que se ha generado en Lima por ser aquí nomás, ¿no? Usted ha dado en el clavo, mi estimada Mónica, y es el contexto social es importante para determinar si corresponde o no implementar algunas medidas. Si no hay confianza, por más bueno que sea el sistema, mejor no lo implementes, ¿no? Y también ha dado en el clavo un tema muy importante, ¿no? Y es que en octubre tenemos regionales y municipales. Estamos dejando algunas decisiones polémicas, Por ejemplo, ¿cuál? las que se tomaron el 12, Ya. ¿no? Y la pregunta será, O sea, la que se tomaron el 12 para 13, ampliar, para el 13. digamos, para el 13. o el horario, si gusta. Sí, claro. Porque es a lo que, es a lo que voy. Sí. Si en un contexto en el cual no hay nulidad por ausentismo, en un contexto en el cual no hay nulidad, o sea, legalmente hablando, Sí, no hay nulidad por grave afectación al principio de legalidad, se han tomado esas decisiones en un escenario en el cual yo puedo ganar por un solo voto una elección municipal o solo necesito 30% para ganar las elecciones regionales, la pregunta sería, ¿cuál sería el argumento para no tomar los mismos acuerdos? Claro, es ese Pues sí. riesgo, es ese riesgo que se tiene, ¿no? El ampliar la instalación de mesas de sufragio, el permitir que el 13 de abril se vote. Entonces se han abierto una puerta bien peligrosa para estas elecciones regionales que son mucho más complejas por la cantidad de candidatos que tenemos a nivel nacional. En chiquito, en corto, una reflexión para lo que se nos viene. Creo que el sistema electoral en su conjunto debería transparentar no solamente sus decisiones, sino también todo el trabajo que están realizando y no hacer una especie de cada vez que sucede algo recién reaccionar. Creo que tienen que prevenir lo que pueda suceder, especialmente porque ya tenemos el antecedente de una primera vuelta que no ha sido la mejor de todas, ¿no? Con muchas deficiencias. Usted. Respeto y transparencia. No, creo que respeto por parte de otros actores políticos al sistema electoral y evidentemente también la transparencia porque el sistema electoral tiene herramientas, ha demostrado que sí puede funcionar y que sí tiene la capacidad para reaccionar. Muy bien, muchas gracias a Alessandra Marayano, a José Naupari. En cualquier momento estaremos conversando nuevamente. Yo